11:44. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con la clínica Enerim, y es que todos aquellos que tengan padres mayores, abuelos, bueno, pues están preocupados por esas pérdidas de memoria. ¿Cómo diferenciar entre lo que sería un envejecimiento normal con un deterioro cognitivo leve o una demencia? ¿Qué signos deben hacer despertar las alarmas? Es algo de lo que vamos a hablar con Jennifer Martínez, que es psicóloga de clínica Enerim. Jennifer Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Sonia, ¿qué tal? ¡Feliz año! Igualmente, qué alegría volver a hablar contigo, y además de un tema tan interesante, porque son muchos los que se acercan a preguntaros: oye, mira, a mi padre le ha pasado esto, mi madre ha hecho esto, el abuelo, la abuela, ¿eso puede ser signo de una demencia? Es algo que suele ser muy normal, ¿no? Sí, no solo me preguntan de sus familiares, sino de ellos mismos también. Es como, También. jolines, el otro día estaba corriendo y fíjate lo que me ha pasado, que es que cerré el coche y no me acuerdo de si lo había cerrado, o no paro de olvidarme de las gafas por todas partes, o he perdido las llaves un montón de veces. Bueno, no sé a ti, pero a mí me pasa mucho también. Sí, muchísimas veces no saber dónde está tal o cual cosa, pero claro, hay que saber diferenciar entre cosas que entran dentro de la normalidad y algo ya pues que pueda hacer saltar la alarma, como decíamos. Vamos a intentar diferenciar entre envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y demencia. Vamos a empezar por el envejecimiento normal. Jennifer. Mira, el envejecimiento normal, según la OMS, es un proceso fisiológico que ocasiona cambios en las características de las personas durante todo el ciclo vital. Y estos cambios producen una limitación en la adaptabilidad del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas en un proceso de envejecimiento normal tienden a no adaptarse a los cambios como una persona joven, por así decir. O sea, nosotros los cambios más o menos del día a día lo vamos llevando, claro, pero de repente cuando empezamos a envejecer como que los cambios nos empiezan a costar un poco más. Claro, margen de maniobra, digamos, ¿no? Sí, entonces eso, dentro de lo que cabe, es un proceso normal. Vale. Cuando hablamos de envejecimiento patológico, estábamos hablando de que el envejecimiento, o sea, ese deterioro es todavía más acentuado. Y no solo es más acentuado, sino que encima responde a un trastorno neurodegenerativo. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento patológico, podemos hablar de DCL, deterioro cognitivo leve, o de demencia. El deterioro cognitivo leve, dependiendo de los autores, lo ven como una entidad propia, unos, y otros lo ven como un proceso que está entre el envejecimiento normal y la demencia. Entonces, podemos ver pues un individuo que tiene dificultades de memoria, pero que no le afecta en sus actividades de la vida diaria. Es decir, que es una persona que más o menos tiene sus pequeños achaques de memoria, pero puede ir a la compra, puede tomarse sus medicamentos, puede hacer sus llamadas, y es como que se desenvuelve en sus actividades de la vida diaria, se desenvuelve bien. Hablamos de demencia cuando ya no se desenvuelve tan bien. Empieza a afectarles a sus actividades de la vida diaria, es decir, ya no me tomo bien, no me tomo correctamente la medicación y puede ser peligroso para mí. Claro. Ya no sé cómo no sé manipular el mando de la tele o el teléfono, o ya no sé vestirme, o hace un montón de tiempo que no me ducho, o ese tipo de cosas que al final pueden llegar a afectar en su propia salud o la salud de los demás. Vale. Ahí ya estaríamos hablando de demencia, porque claro, la memoria sana, es decir, empezábamos hablando tú y yo, ¿no?, de signos que nos pasan a todos con 30 años o con 40 años, ¿no? Eso sería pues una cosa normal. Todos en algún momento hemos tenido algún episodio de estos, ¿no? Ojo, que hay estudios que dicen que el Alzheimer empieza ya a dar sus primeros signos a los 40 años. Ajá. Luego, es importante ver respecto a la memoria sana, todos tenemos dificultades en algún momento en concreto, sobre todo porque el estrés hace mucha mella. Claro. Y todos, en algún momento en concreto de nuestra vida, hemos tenido más estrés
por una situación laboral o por una situación personal que nos haya llevado a ese estado, ¿no? Y este estado de estrés hace que la información no se almacene, hace que nuestra memoria declarativa tenga ese pequeño déficit. Sí, entonces, o que a lo mejor no hemos dormido bien, eso también puede afectar en nuestro día a día. Entonces, ¿cuáles son las señales que yo puedo tener en cuenta, que tengo que tener en cuenta? Sí. Pues cuando, por ejemplo, una persona me está hablando y me dice una y otra vez la misma cosa, me repite la misma historia una y otra vez. Sí. O que, por ejemplo, yo le estoy contando algo y me doy cuenta de que no se está enterando de lo que le estoy diciendo. Sí. O que está haciendo algo y lo deja a medias, no lo termina y se pone a hacer otra cosa. O que pierde las cosas por casa y a lo mejor pues te acusa de haberla cogido tú o no haberla dejado en ese sitio. O pues que tiene diferentes olvidos, olvida sus objetos personales en multitud de ocasiones. También he de decir que esto nos puede pasar, ¿vale? Pero que hay 3 aspectos fundamentales que creo que son primordiales a la hora de tener en cuenta estas dificultades de memoria, que son la frecuencia, la repercusión y la conciencia del déficit. La frecuencia, ¿por qué? Porque no es lo mismo que me pase algo ocasionalmente a que me esté pasando continuamente. No es lo mismo la repercusión de una persona que, por ejemplo, está trabajando de médico y se le ha olvidado la toma de medicación de un paciente en concreto y eso le repercute en la salud del paciente en concreto. Esa repercusión en ese déficit de memoria en ese momento puede tener grandes repercusiones. Claro. O la conciencia del déficit. Cuando empezamos en un proceso insidioso de memoria, progresivo, lento, generalmente las personas que empiezan con Alzheimer no se dan cuenta del déficit, no se dan cuenta de la dificultad de memoria. Y esto creo que también es a tener en cuenta. Son aspectos llamativos. La frecuencia, la repercusión del déficit de la memoria y la conciencia. Bueno, pues seguro que habrán tomado buena nota muchos de nuestros oyentes y muchos se verán ayudados por todas estas recomendaciones, esos signos, esas aclaraciones que hemos hecho hoy acerca de la memoria. Jennifer Martínez, psicóloga de Clínica Nerim, un placer volver a hablar contigo. El placer es mío siempre. Hablaremos pronto. Gracias y hasta dentro de nada. Chao.